Tenemos pues hoy el gran gusto de tener como nuestra conferencista para el cierre del semestre y del año académico del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca a la doctora María del Rosario Aguilar Perdomo de la Universidad Nacional de Colombia, quien, pues bueno, con mucho gusto y aceptó, con gusto nuestro, aceptó la invitación de venir al seminario, aunque sea de esta manera a distancia todavía, a clausurar el año académico del seminario. Para nosotros es un privilegio y una honra que me hayan aceptado y que la podamos escuchar en esta mañana. Muchas gracias, Charo. Y voy a leer una breve semblanza porque habría mucho que comentar de ella, pero pues bueno, muy brevemente les comento que estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Posteriormente se doctoró en literatura española medieval en la Universidad Complutense de Madrid con la edición crítica y el estudio del libro de caballerías Félix Marte de Hircania de 1556, que se publicó posteriormente en el Centro de Estudios Cervantinos de entonces estaba en la Universidad de Alcalá de Henares. Su investigación se centra en los libros de caballerías españoles del siglo XVI, en la historia cultural de los jardines y sus vínculos con la literatura de los siglos XVI y XVIII y el cervantismo en Colombia. Ha participado como ponente en distintos congresos internacionales de literatura española medieval y del siglo de oro en España, Francia, México, Italia, Brasil y Argentina. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Milán, en la Universidad de Bérgamo, en la Universidad de Nápoles, L'Orientale, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió un seminario sobre los imaginarios del jardín y los libros de caballerías españoles, y en la Universidad de Trento. Pertenece a la Asociación Internacional del Siglo de Oro, a la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas y de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Recientemente ha publicado su último libro, Jardines en tiempos de los Austrias, de la ficción caballeresca a la realidad nobiliaria, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, en el año 2022, que este libro pues está recién salido del horno y que además esperábamos acá en México como agua de mayo, porque hace mucho calor en mayo y nos ha venido muy bien para refrescar estos temas y estos intereses que tenemos en la literatura caballeresca. Felicidades, Charo, por esta publicación. Gracias. Y además, bueno, nada más completar que es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, que le concedió en 2019 la distinción de docencia excepcional. Pues ese es una muy breve semblanza. Muchísimas gracias. Ella nos va a leer esta mañana la conferencia que se titula Debajo de un florido almendro que muchos en su vergel tenía. El jardín en el Polismán de Nápoles, de Jerónimo de Contreras. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, AXA, por la presentación y por la invitación, sobre todo. Para mí es un gusto estar otra vez con ustedes, así sea por este medio. Pero como decías tú en la presentación, pues tuve la fortuna de estar toda una semana acompañándolos en el seminario hace unos años, dando justamente un pequeño cursillo sobre lo que en ese momento estaba trabajando y que yo veía lejísimos. Todo el mundo me decía, tienes que terminar, acaba el libro, y yo lo veía lejísimos. Pero sobre todo para mí es muy significativo que me hayas invitado justamente en este momento, porque el otro día, recordando con Gabriela Martín, la primera vez que yo hablé de jardines fue justamente en unas jornadas medievales, en el año 2006. O sea que fíjense desde hace cuánto tiempo están rondando en mi cabeza los intereses jardineros, ¿no? Y esto lo digo sobre todo porque, pensando que se trata de un seminario en el que también participan estudiantes, vale la pena como pensar en que muchos de esos procesos de investigación son de muy largo aliento, ¿no? Que se demoran, se toma mucho tiempo. A veces también el hecho de que nosotros pues estemos lejos de las fuentes primarias, ¿no? Pues también hace que esos procesos se ralenticen, ¿no?
y que uno tenga que aprovechar un viaje para un congreso a quedarse una semanita más para poder ir a trabajar a la Biblioteca Nacional de España o cualquiera de las otras bibliotecas que necesite consultar, ¿no? Entonces me parece muy bonito que ese inicio de 2006 en México se cierre ahora 2022 con la publicación ya del libro de nuevo también en México con una intervención para ustedes. Voy a compartirles la pantalla. Y ustedes me avisan si la están viendo bien. Ahora ya se ve bien. Ya se ve, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía AXA, voy a hablarles sobre la presencia del jardín o la cultura del jardín, si se quiere, en un libro de caballerías manuscrito que se llama Polismán de Nápoles, compuesto por Jerónimo de Contreras, publicado, bueno, publicado no porque está manuscrito, perdón, escrito hacia 1563. Y es un libro del que hace muchos años, a finales de los años, en 1979, se hizo una edición como resultado de una tesis doctoral en Estados Unidos. No se ha vuelto, no contamos con una nueva edición o no se ha publicado esa edición de otra manera o no se ha incluido tampoco en la colección que para nosotros ha sido tan valiosa de los libros de Rocinante, ¿no? Pero sí es un libro que recientemente, por lo que he estado revisando, ha despertado como el interés y se han hecho hace poco en Zaragoza un par de tesinas de maestría sobre el Polismán. Yo quisiera comenzar recordando una afirmación de Lorenzo de Medici que nos habla de la importancia que tuvo el jardín en el Renacimiento. Vamos a ver, porque ahora esto no quiere moverse. Dice, porque paraíso no significa nada más que un jardín muy agradable, lleno de todas las cosas agradables y deleitables, de árboles, manzanas, flores, aguas vivas, canto de pájaros y, en efecto, todas las comodidades soñadas por el corazón del hombre. Creo que esta frase nos adentra en el lugar especial que el jardín tuvo en los siglos XV y XVI, hasta el punto de que, como afirmó el historiador del arte André Chastel, el Renacimiento también podría definirse por el capital que destinó a la creación de jardines, ¿no? Por los placeres, por la poesía y por el arte empleado en ellos. De hecho, durante la época de los Austrias mayores, y con eso me refiero a los periodos de Carlos V y Felipe II, el jardín se convirtió en una suerte de palacio fuera de palacio, para retomar una expresión que utilicé en un artículo de 2013. Sus eras y parterres sembradas de flores y de hierbas aromáticas, la disposición del agua en fuentes y estanques, en cañados y juegos de agua, los cenadores y las pérgolas, los árboles frutales y los árboles siempre verdes, dispuestos todos con artificio, hacían de este lugar una suerte de arquitectura parlante que testimoniaba la beneficencia de sus propietarios, sus inclinaciones espirituales y sus gustos. En efecto, plantar un jardín era un gesto que iba mucho más allá de decorar el patio o los alrededores de una residencia nobiliaria, pues estaba vinculado con la con la reafirmación de una conciencia de clase y la representación del estamento social. El jardín era sin duda un lugar de sociabilidad aristocrática. A la vez, trazar un jardín, dedicarse a su cultivo, también estaba relacionado con el proyecto utópico de la villeggiatura y el gusto cada vez mayor por la vida campestre. El jardín era, pues, un lugar de descanso, de retiro, de ocio de las élites. Fragmentos preciosos de los libros de caballerías españoles, uno de los géneros literarios imprescindibles del siglo XVI, componen asimismo un retrato de huertas, vergeles y jardines que recuerdan una vez más
de manera fragmentada y otras veces pálida, el esplendor y la belleza de los jardines históricos de la temprana edad moderna. No podemos perder de vista que empapada en las pautas culturales y estéticas del 500, la literatura caballeresca ofrece una imagen codificada e idealizada del jardín, pero igualmente ilustra la concepción de este lugar en el primero de los siglos áureos, con herencias medievales muy marcadas, tanto como da noticia, así sea de manera tímida, de los cambios y las innovaciones en su diseño, de la paulatina introducción de nuevos lenguajes y modas, del lento paso del jardín medieval al de rasgos más renacentistas o manieristas incluso, de la influencia de los trazos andalusíes, del lenguaje mixto y ecléctico de los jardines españoles, es decir, de una hibridez muy significativa entre lo medieval y lo renacentista. No puede olvidarse tampoco que esos libros que deleitaron a un hidalgo empobrecido en algún lugar de la Mancha reflejan en distintos ámbitos unos vínculos muy estrechos con la realidad de su época. Conforme con eso, el esclarecimiento de la presencia del jardín en la ficción caballeresca, la caracterización de los elementos que componen su gramática y los usos que hacen de este lugar las damas y los caballeros protagonistas de esta caballería literaria pasan necesariamente por considerar sus relaciones con la realidad jardinera de España en tiempos de los Austrias. En ese sentido, los jardines de los nobles, de esas élites cortesanas que disfrutaban en sus ratos de ocios de fabricar jardines y de jardinar, como decía el duque de Villahermosa, son el contrapunto fundamental de unos jardines literarios, descritos fundamentalmente de la mano del código retórico del lugar ameno, pero igualmente influidos por recintos de verdor que los propios autores de los libros de caballerías debieron contemplar y disfrutar. Desde esta ladera, las lindezas de verduras de los libros de caballerías responden también a la riqueza de ese ambiente jardinero, de ese continente de belleza que fueron los jardines nobiliarios, un contexto hoy en la mayoría de los casos irremediablemente perdido. Es claro entonces que, como en otras parcelas, la literatura caballeresca se alimentó de la realidad circundante para moldear la representación de ese lugar de placeres sensoriales e intelectuales. En ese sentido, no puede dudarse de los lazos estrechos y privilegiados que tienen los jardines y la literatura, de sus influencias mutuas e incluso de los juegos de espejos, muchas veces sutiles, que se establecen entre ellos. Así lo percibía el cronista que relataba los sucesos ocurridos en el viaje del príncipe Felipe a Inglaterra para su matrimonio con María Tudor en 1544, en un fragmento que no tiene desperdicio y que testimonia ese doble camino entre realidad y ficción que también incumbe a los asuntos jardineros. Dice, el que inventó y compuso los libros de Amadís y otros libros de caballerías, de esta manera fingiendo aquellos floridos campos, casas de placer y encantamentos, antes que los describiese, debió sin duda de ver primero los usos y tan extrañas costumbres que en este reino se acostumbran. Y así podrá vuestra merced muy bien creer que más hay que ver en Inglaterra que en esos libros de caballerías hay escrito, porque las casas de placer que están en los campos, las riberas, montes, florestas y deleitosos pradales, fuertes y muy hermosos castillos, y a cada paso tan frescas puentes, todo lo cual es muy abundante en este reino, es cosa cierto muy de ver. Pero, como creía este cronista, si la literatura se habrá contaminado con el esplendor de los jardines de la época, también los vergeles de papel se convirtieron en un punto de referencia para la valoración de los parajes naturales. A juicio de otro de los cronistas del viaje del príncipe Felipe, Andrés Muñoz, los jardines ingleses eran tan bellos que a los acompañantes del futuro monarca, después de pasear un buen rato por las praderías del jardín, que son muy hermosas, que es cierto, al parecer parecía que se hallaban en algo de lo que habían leído en los libros de caballerías, según se les representó aquella hermosura de fuentes y maravillosos arroyos vertientes y diversidades de olorosas flores y árboles y otras lindezas de verduras. Tan hermosas eran que pensaban que eran florestas de Amadís. Un juicio similar hará años más tarde, en 1608, Francisco Bermúdez de Pedraza, al comparar las huertas y jardines granadinos con las casas de encantamiento de las historias fabulosas, en un fragmento de su descripción de las excelencias de Granada.
Las casas particulares son tan galanas y costosas que con su hermosura aumentan, como dijo Cicerón, el valor y calidad de sus dueños, porque todas o la mayor parte de ellas tienen sus huertas y jardines con tantos naranjos, cidros, limones, toronjos, laureles, murtas y arrayanes, frutales, hierbas y flores que parecen las casas de encantamiento que cuentan las historias fabulosas. Estos fragmentos aluden, por supuesto, a la importancia que llegó a adquirir el jardín como fenómeno cultural en la mentalidad de la época. Lugar de delicias sensoriales, el jardín es mucho más que un lugar en el que convergen ciencia, técnica, arte y naturaleza. Es también una simulación del paraíso terrenal, un depósito de imaginarios, el imaginario del placer, el de la alegría, el del amor, el de la utopía, el de la naturaleza intervenida y dominada por la mano del hombre, es decir, una naturaleza civilizada que constituye un refugio contra los males de la cultura, esa heterotopía feliz a la que hiciera referencia Foucault. En ese recinto vegetal todos los sentidos y el entendimiento se seducen con sus formas, sus colores, sus sonidos articulados en torno a un espacio concebido con una finalidad estética. De hecho, como ha planteado Hervé Bunon, el jardín produce emociones. Su visita constituye toda una experiencia sensible que moviliza la vista, el oído, el olfato, incluso el tacto y el gusto, afectiva. El jardín debe estimular la imaginación, dar a luz ciertos sentimientos. Intelectiva, las alegorías de estatuas y fuentes, por ejemplo, excitan la inteligencia que busca su significado. A la vez, en las décadas del Renacimiento y por supuesto en las de todos los tiempos, lo es así también ahora, el jardín era un lugar de ocio, de recreación, de diálogo y de banquetes. Durante la temprana edad moderna, el jardín asume además una funcionalidad política y social que contribuye a la representación de clase y a la cohesión de las élites que se reconocían en este espacio que complementaba la arquitectura parlante de la residencia nobiliaria. Desde Vitruvio, los jardines estaban incluidos entre los espacios que debían estar acorde con la dignidad de sus propietarios. Siglos después, el humanista napolitano Giovanni Pontano, en el último capítulo de su tratado De Esplendore, aconsejaba a los grandes señores tener jardines para pasearse por ellos y organizar banquetes como una muestra más de la virtud de la magnificencia. De hecho, los jardines se constituyeron en espacio importante para unas élites nobiliarias dispuestas a simbolizar su poder y manifestar sus intereses culturales en ese espacio cuyo valor había venido ascendiendo con el cambio de los gustos y las mentalidades. En España, los jardines nobiliarios nos remiten tanto a la conformación de unos imaginarios jardineros compartidos por las élites, como la disposición de este espacio como un signo de identidad de una aristocracia cortesana. Allí el gran señor podía presumir también de su sabiduría en asuntos estéticos, de su pasión por las antigüedades o de sus intereses botánicos. El jardín era pues un lugar de exhibición social y política y sin duda un lugar de exuberancia botánica y escultórica. De otra parte, y para comenzar a dirigir la mirada hacia la manera como están presentes los jardines en la literatura caballeresca, es necesario resaltar que la literatura de todos los tiempos y culturas ofrece un repertorio descriptivo de vergeles, que se alimentó, entre otros, de los versos de Virgilio y de Teócrito. Para el siglo que nos ocupa, el siglo XVI, es imprescindible tener en cuenta el paseo por el jardín que habían hecho previamente el Roman de la Rose, las narraciones de Chrétien de Troyes, o siglos después el sueño de Polífilo de Francesco Colonna, con sus jardines de ruinas, fuentes y pérgolas que contribuyen a rehacer esa realidad jardinera de los siglos medievales y renacentistas. Tienen en la diapositiva una preciosa iluminación de uno de los tantísimos manuscritos del Roman de la Rose, y en el otro lado otra también de los grabados que acompañan la edición Princeps del sueño de Polífilo, de la Neurotomaquia Polifili, que fue un libro esencial para la configuración del jardín en el Renacimiento. Pese a esa
imagen codificada e idealizada que ofrecen los textos literarios, que es una suerte de ut pictura ortis, en los relatos caballerescos o en las preciosas iluminaciones de los manuscritos, es posible descubrir tanto los trazados medievales fundamentalmente cruciformes, como por ejemplo el propuesto por Pietro de Crescenzi en su Tratado de Agricultura, como la evolución hacia diseños más renacentistas y manieristas, sobre todo si, como ocurre en el caso español, los vestigios de los vergeles de esos siglos son escasos e incluso inexistentes, como ha subrayado José Tito Rojo a propósito de los jardines andalusíes, cuando el documento más valioso son los restos materiales, eh, y esos restos materiales son escasos y han desaparecido, es la literatura la que descubre el tono que tenían los jardines, la que revela el papel que cumplían en la sociedad de la modernidad temprana. En ese mismo sentido, John Dixon Hunt ha señalado que se pueden extrapolar ciertos aspectos teóricos del jardín de descripciones no teóricas, por ejemplo, de descripciones literarias leyendo entre líneas. Así, de la mano de los libros que constituyeron la educación sentimental y caballeresca de don Alonso Quijano, se puede descubrir con las debidas precauciones. Sería obviamente ingenuo darle a la literatura caballeresca un valor testimonial riguroso, los elementos necesarios para develar la noción de jardín, sus diseños y sus componentes, también la persistencia de sus trazados, la implementación de los cambios de las formas que se produjeron entre la Edad Media y el Renacimiento. Si en parte fueron los tratados de San Alberto Magno, de Pietro de Crescenzi, los que sentaron los lineamientos para la construcción de los vergeles de placer, desde una ladera estrictamente literaria, la idea de este jardín propicio para el amor y la recreación se alimentó de tradiciones o de fuentes de naturaleza fundamentalmente retórica, que influyeron de manera decisiva en su caracterización. En ese sentido, el locus amenus, también definido por Curtius, jugó un rol fundamental y se convirtió en el tópico que está en el trasfondo de las descripciones de jardines de la literatura medieval y renacentista y por extensión de la caballería literaria española. De hecho, ese lugar ameno funciona como una estructura narrativa y retórica de la que los autores no pueden prescindir. Por ello, parecen evocando un arquetipo que por lo demás ya está presente en la mente de sus oyentes o sus lectores. Sin duda, en muchas ocasiones la consecuencia de ese marco retórico es la generalidad descriptiva, el uso manido del tópico que apenas nos dice nada, pero que revela en todo caso el anhelo de rodearse de belleza natural. Pero no puede olvidarse que en el jardín de placer está presente la vocación de un entorno primaveral asociado al paraíso terrenal, descrito en el Génesis, ese jardín de delicias donde primaba la felicidad y que se había asimilado también a otros mitos edénicos como el de la Edad de Oro, los Campos Elíseos o las Islas Afortunadas. Trazas de esa idea de paraíso terrenal, de esa amalgama de la tradición con la Edad de Oro grecorromana, de ese lugar ameno, del Hortus Conclusus, favorecieron el desarrollo de la representación literaria e iconográfica del Jardín de Placer en los siglos finales de la Edad Media y los primeros del Renacimiento, cuando este se convirtió de manera ya definitiva en un tema literario. El jardín era pues una suerte de delicias profanas, el paraíso erótico de signo pagano que caló hondamente en la literatura medieval y en la literatura caballeresca española. Así, los jardines de la Edad Media eran lugares de encanto, pero con el Renacimiento se van a convertir además en lugares de delectación, gracias al artificio, a la fascinación de la época por el mundo natural y al cambio de mentalidad de la imagen del universo y de la naturaleza. Esa terza natura, como la llamará entre otros Cervantes, ordenada y armónica, es la que se encuentra en el jardín de la modernidad temprana. Un auténtico nuevo mundo materializado en el que la naturaleza se convierte, como decía antes, en artificio. Las décadas del Renacimiento, en efecto, portaron una nueva idea de jardín que proviene fundamentalmente de Italia, también de Francia, a donde prontamente se trasladaron los nuevos estilos que se irradiaban desde Nápoles y que se asentaron definitivamente en la Toscana,
en las villas de los Medici gracias a ese viaje de las formas. Tenemos aquí dos vistas eh, dibujadas por Justo Utens, dos vistas de dos de las villas más importantes de los Medici, la Villa Castello y la Villa Petralla, que van a ser, digamos, los modelos, ¿no? Por excelencia de lo que va a ser la villa de placer, la casa de recreo, la quinta de recreo, ¿no? No hay duda del papel que jugó el rey Felipe II en el traslado del jardín a la italiana, a sus dominios, mientras que Aranjuez y la Casa de Campo son un buen ejemplo del jardín renacentista llano. El Escorial lo es del tipo aterrazado, si bien de manera menos compleja que los modelos italianos como Villa de Este, por ejemplo, en el que vemos ahí claramente cómo el jardín está construido en terrazas, ¿no? Por niveles, o por ejemplo Villalante, ¿no? El catálogo de Villalante o, bueno, o la Villa Farnese, ¿no? O sea, todos son jardines compuestos en terrazas, ¿no? O sea, que tienen una clara relación y una simetría con el palacio. El catálogo de los jardines nobiliarios españoles, por el contrario, no es muy extenso y realmente se han conservado muy pocos restos arqueológicos. Lo encabeza el Palacio de los Marqueses de Villena en Cadalso de los Vidrios, el conjunto palacial con un espléndido jardín en la Villa de Pastrana, promovido que se construyó solo parcialmente, promovido por doña Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda, segunda condesa de Nelito, y luego de manera conjunta con su esposo, Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, un jardín que está curiosamente vinculado con el Claridoro de España, que es otro libro de caballerías manuscrito. Asimismo, entra en el catálogo el más famoso de los jardines nobiliarios españoles, el del Palacio de Sotofermoso, que Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, comenzó a edificar a mediados del siglo XVI en su posesión de Abadía, Cáceres. Debió ser probablemente uno de los más espléndidos jardines de la España de esa época, conservado realmente de manera muy, muy fragmentaria y actualmente en un estado realmente lamentable. Y finalmente, el ejemplo, por eso lo que les presento son reconstituciones ideales, ¿no? De esos espacios que se han hecho a partir de descripciones, ya sea de crónicas, de viajeros o justamente también de textos literarios. Por ejemplo, el caso del jardín del Palacio de Soto Fermoso contó con la suerte de ser descrito por Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega tiene un poema que se llama La descripción de Abadía, que obviamente ayuda pues ayuda, digamos, a esta reconstitución, como les decía, que es ideal. Y finalmente, el ejemplo más logrado de esa nueva espacialidad renacentista son los jardines de la villa suburbana del Bosque, edificada por los Zúñiga y Sotomayor en Béjar, cerca de Salamanca, que es una villa que quizá podemos plantear que pudo haber visitado Feliciano de Silva, porque Feliciano de Silva le dedica su Amadís de Grecia al cuarto duque de Béjar, que justamente se definía a sí mismo como un arquitecto remedón, ¿no? Remedón en el sentido de que quería imitar las obras o promover como lo había hecho Felipe II, obras en los jardines, ¿no? Entonces es claro que estos jardines nobiliarios testimonian un lenguaje híbrido, una mixtura de formas heredadas, de innovaciones recibidas con toda probabilidad como resultado de los vínculos entre España e Italia y las estancias en Nápoles, en Florencia, en Milán, en Sicilia, también en Flandes y en Inglaterra, de esos grandes señores, de estos nobles a los que están dedicados nuestros libros de caballerías que buscaban rodearse de belleza. La suntuosidad de esos jardines de la Edad Media y el Renacimiento se transmitió, por supuesto, también a los libros de caballerías, ¿no? No hay duda de que esa realidad contemporánea constituye un punto de partida para constatar que esas lindezas de verduras y esos tejimientos de jazmines, perdón, del género caballeresco responden a una riqueza de un ambiente jardinero, ¿no? A ese, como les decía antes, ese continente de belleza que fueron los jardines nobiliarios. En ese sentido, junto a los ascendentes literarios vinculados al tópico del lugar ameno
y la caracterización del jardín de placer en la novela cortés francesa, la caballería literaria se alimentó de esa realidad circundante para moldear las representaciones de ese lugar. Y en las páginas de los libros de caballerías se almacenan entonces residuos del esplendor de estos vergeles, ¿no? Que solamente podemos imaginarnos porque se han conservado muy parcialmente. El de la villa de Béjar un poco mejor, aunque el jardín está bastante abandonado. En todo caso, pues este sí que ha contado con la suerte de que se haya constituido toda una plataforma de defensa de la villa del bosque para lograr su completa recuperación, ¿no? Ahora, la éxtasis de estos jardines fluctúan, o sea, la éxtasis literaria en los libros de caballerías fluctúan entre las convenciones tardomedievales, es decir, de finales del siglo XV, y los nuevos trazados renacentistas y manieristas, ¿no? O sea, la caballería de papel, y con caballería de papel me refiero obviamente a los libros de caballerías. En efecto, no es nada ajena a esa lentitud en el cambio de los diseños y tampoco ajena a esa juxtaposición de las herencias recibidas con las novedades formales que se produjeron en los siglos XV y XVI, provenientes fundamentalmente de Italia. De hecho, los trazados de los jardines literarios son mucho más próximos a la, bueno, aquí tenemos una imagen de la Aljafería de Zaragoza, que es pues, obviamente un jardín hispano-musulmán, un jardín andalusí, y aquí una foto de los jardines del Generalife. Porque me interesa que recordemos que obviamente estos jardines que se construyeron en el siglo XVI se hicieron bajo las bases de estos jardines hispano-musulmanes, ¿no? Y entonces los que vamos a encontrar en los libros de caballerías pues están mucho más próximos, o sea, lo que era el vergel íntimo, digamos, la caracterización por excelencia de lo que era el jardín en la Edad Media, que está escasamente decorado, como vemos aquí, por una fuente. En algunas oportunidades tenía un estanque, pero justamente yo creo que debido a esa riqueza jardinera que se produce en el 16, a esa importancia cultural que se le da a ese espacio jardinero durante el Renacimiento, poco a poco los libros de caballerías van a ir evidenciando que a pesar de que están atados, digamos, o están anclados a ese Hortus Deliciarium, ¿no? A este vergel medieval que está aquí claramente representado en esta iluminación, van a ir admitiendo poco a poco nuevos componentes mucho más próximos a aquellos que comenzaban a poblar, digamos, los jardines de la segunda mitad del siglo XVI. Entonces esas novedades estéticas contaminan los huertos, los vergeles, los jardines de los libros de caballerías, que se convierten también en espacios fundamentalmente cortesanos, como extensión del palacio, o sea, el jardín se convierte en un palacio al aire libre, en los que se estimulan todos los sentidos, ¿no? Para alegrar, para dar placer, para en términos de Dixon Hunt, vivir una experiencia total. Como sucedía con los jardines históricos del siglo XVI, en los escritos, en los libros de caballerías, no es fácil establecer con claridad la línea divisoria entre los que pueden rotularse como específicamente medievales y aquellos que pueden ser marcados claramente como renacentistas, porque a mitad de la centuria, a mitad del siglo XVI o incluso décadas más tarde, los rasgos del jardín se negaban a abandonar por completo las características que definían al vergel medieval. De hecho, la ficción caballeresca exhibe jardines en sus dos versiones, ¿no? E incluso en numerosas ocasiones contienen una imbricación de ambos modelos, ¿no? Del modelo medieval y del modelo renacentista, que no es para nada extraño en la época. Pero en todo caso sí se advierte en la caballería de papel un predominio de la caracterización del jardín de placer más próximo al modelo medieval, ¿no? Compuesto por una naturaleza escasamente intervenida, fabricado como un espacio amurallado, íntimo, cerrado, decorado apenas con fuentes, plantado con árboles frutales y ornamentales, sobre todo también con jazmines y rosas, que eran las flores que de manera recurrente se plantan en estos parterres, como aparece moldeado, por ejemplo, en la huerta de Flérida, en el Primaleón, o en el espléndido jardín de Apolidón en el Amadís de Gaula. Tenemos aquí un
precioso grabado que acompaña el libro, la traducción francesa del segundo libro del Amadís de Gaula, ¿no? Así como ocurría todavía en España a mediados del siglo XVI, en algunos casos se revela un lenguaje que no muestra un distanciamiento excesivo de la configuración del trazado medieval, que a la vez se combina con elementos de procedencia claramente renacentista, como se puede apreciar, por ejemplo, en los juegos de agua y en los ingenios hidráulicos de la huerta deleitosa de los Clarianes. El género tampoco dejó de lado la influencia que le daron las nuevas formas de los siglos de implementación de la jardinería andalusí, como el uso de las fuentes a ras de suelo, la instalación de azulejos en los estanques, en los asientos y en los lienzos de los jardines nobiliarios, como se refleja en el Felismarte de Hircania, un libro de por sí cercano a estas herencias, dado el origen ubetense de su autor, Melchor de Ortega. Otros más, como el Palmerín de Inglaterra, describen un conjunto de tonos renacentista, incluso protomanierista, materializado en el orden gradual de una naturaleza organizada y moldeada artificiosamente hasta la distribución útil con el cultivo del huerto, las flores y los árboles frutales. Y finalmente, otros libros más próximos al siglo XVII parecen tener ya un lenguaje de factura más manierista en sus jardines, como lo refleja, por ejemplo, el Mesiano de la Esperanza. Otro, fíjense que es curioso que sean justamente los libros de caballerías manuscritos, por supuesto, porque son los más tardíos, ¿no? Los que acogen un modelo más renacentista, más manierista del jardín, ¿no? Es importante tener en cuenta que las prácticas jardineras de las élites en los tiempos de los Austrias estaban vinculadas al género caballeresco como dedicatarias de estos libros, tienen ciertamente un reflejo en las sabias y en los magos, en los reyes y emperadores que edifican palacios y jardines. En la misma medida en que el jardín como espacio de ocio nobiliario se recrean los bailes, banquetes y saraos de las damas y los caballeros de papel. Pero el recorrido por los vínculos entre los libros de caballerías y las prácticas jardineras de sus dedicatarios, en el caso del escritor aragonés Jerónimo de Contreras y su libro de caballerías Polismán de Nápoles, hace necesario volver la mirada a los jardines de la ciudad virreinal. No cabe duda de que el virreinato de Nápoles jugó un papel fundamental en el trasvase y viaje de las formas jardineras entre Italia y España y en el circuito artístico que se estableció entre Castilla, Nápoles y Florencia a partir sobre todo de los años de gobierno de don Pedro de Toledo, entre 1532 y 1553, en el que también cumplieron un rol. Aquí tenemos la primera portada del libro escrito de un retrato del cuarto conde de Belchite, a quien está dedicado el libro. Como les decía, en el circuito, digamos, se estableció un circuito artístico entre Castilla, Nápoles y Florencia, a partir de Pedro de Toledo, en el que también van a cumplir un rol determinante sus hijos, García, Luis y Eleonora, esposa de Cosimo I de Medici, y eso hizo que mantuvieran siempre una relación muy estrecha con Florencia y sobra, pues por supuesto decirlo, que con Nápoles. El libro, como les decía, está dedicado al cuarto conde de Belchite, Juan Francisco Cristóbal de Híjar y Fernández de Heredia, y el Polismán, según se consigna en el prólogo, fue escrito por solicitud del primer duque de Alcalá, don Perafán de Rivera, que también fue rey en Nápoles entre 1559 y 1551. Nápoles fue la ciudad en la que el mismo Contreras declara él estuvo avecindado, es decir, vivía en Nápoles al menos desde 1560. De su estancia en la ciudad italiana, así como de sus vínculos con la alta nobleza, da noticia el propio Contreras en una serie de referencias autobiográficas incluidas en otra de sus obras, El dechado de varios sujetos, publicado en Zaragoza en 1572. De dichas referencias llama la atención la alusión a la pérdida de la vista, dice él, en el mejor tiempo de su edad, no sabemos cuántos años tenía cuando se quedó ciego, y al nombramiento que recibió de parte de Felipe II en 1560 para ir a gozar del entretenimiento que en el reino de Nápoles me hizo merced, dice en el prólogo, ¿no? El entretenimiento era
era ser cronista del rey, ¿no? En la ciudad a la que había sido asignado. Contreras, efectivamente, como cronista de Felipe II, vivió en Nápoles alrededor de 10 años, eh, pero sabemos que había vivido también previamente en los tiempos del virreinato de Pedro de Toledo, ¿no? Entonces, la aparente cercanía del autor del autor del Polismán con los círculos cortesanos y de poder de España permiten pensar en la posibilidad de que se hubiese familiarizado con algunos de los espacios jardineros de su época, en particular, por supuesto, con los napolitanos. Quizá estos últimos puntos de referencia tanto de su descripción de los jardines deleitosos mencionados en sus folios caballerescos, como de la vivencia que sus personajes tienen de este espacio, quizá a imitación de los grandes señores de los que se declara servidor. En términos generales, es posible apuntar que el Polismán deja entrever que la sensibilidad de Contreras parece estar sintonizada con las corrientes estéticas de una Nápoles vibrante desde el punto de vista artístico y jardinero. No es improbable, además, que durante sus correrías el capitán aragonés hubiera podido admirarse de la belleza de los jardines italianos antes de perder la vista y que quizá la impresión que estos dejaran en su alma y que debía guardar en su memoria, le sirviera como punto de partida para la representación discursiva de estos lugares, tanto en la novela La selva de aventuras como en su libro de caballerías. Por ese camino hipotético, azaroso, por supuesto, no puede dejarse de lado la permanencia en Nápoles durante 2 etapas de su vida, como les señalé hace un momento. Uno y otro, digamos, estos dos aspectos, digamos, esas dos estancias más bien, dejan más que un resquicio para que algo de esa realidad exquisita, florida y fontanera se hubiera colado en las obras de Jerónimo de Contreras, en las que asimismo se evidencia una mezcla intencionada de ficción e historia. Pese a no tener certeza con respecto a cuántos años tenía cuando se quedó ciego, sí parece claro que mientras conservó la visión, Contreras no debió adolecer en grado extremo de lo que el historiador del arte Fernando Marías ha llamado, y es una expresión que me encanta, una ceguera práctica ante la belleza, ¿no? Porque en el Polismán se nota un interés por resaltar el lujo y el refinamiento cortesano en distintas facetas, como se atestigua, por ejemplo, la descripción detallada de los atuendos de las damas, las armaduras de los caballeros, las joyas que lucen, todos signos que remiten a un entorno de cultura material lujosa que le debió ser familiar. De otra parte, no deja de ser inquietante lo que podría valorarse como un cierto desinterés por la belleza de la naturaleza, al menos desde el punto de vista literario, una naturaleza que se limita a calificar de deleitosa y bella y que representa a partir de las ataduras de la descripción codificada tan usual en la época. Contreras parece más interesado en la éxtasis de lugares producto de la intervención de la mano del hombre. En ese sentido, se preocupa más por detallar determinadas arquitecturas, particularmente las maravillosas. De hecho, en su peregrinaje de la belleza, como ha calificado Francisco López Estrada, su viaje por Italia traspuesto en la selva de aventuras, procura exaltar la perfección de los monumentos artísticos, mientras que en contadas ocasiones, muy contadas, en las que hace referencia a la hermosura de los espacios naturales, la descripción es la mayoría de las veces limitadísima, debido a esa atadura, a esa fórmula del locus amenus. Nada extraño si se piensa que desde el punto de vista de la práctica literaria o de la incipiente perceptiva de la novela, el espacio natural apenas fue objeto de atención o de reflexión en la prosa de la época que fuera más allá del tópico. Ese fue uno de los problemas gordos, por ejemplo, con los que yo me enfrenté cuando estaba haciendo la investigación, ¿no? O sea, que quería ir más allá de eso que nos decía el tópico del lugar ameno, ¿no? O sea, porque cualquier descripción de un jardín en cualquiera de los libros de caballerías que leamos es una descripción eh, muy tópica, ¿no? Es una descripción que, como digo yo varias veces, no nos dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pero ya me voy a centrar, ya prometo que ya no doy más vueltas. Me centro por fin en las circunstancias de su Polismán de Nápoles, que es un libro en el que
y espero que no se decepcionen, se echa en falta una representación discursiva minuciosa y en el que de hecho el jardín tiene una presencia limitada, al menos desde el punto de vista descriptivo. Y no deja de ser curioso porque la belleza de Nápoles y de sus jardines era ya legendaria en el siglo XVI. En ese sentido, las historias relativas a la ciudad, las llamadas descripciones, constituyen una fuente riquísima de datos sobre la transformación urbana y paisajística, sobre la morfología de los lugares descritos y también sobre los jardines. Así, por ejemplo, en la traducción de los libros tercero y cuarto de los 7 libros de arquitectura de Serlio, publicada en 1552 por Francisco Villalpando. Francisco Villalpando insistía en que Nápoles era la ciudad más gentil de Italia, pues estaba adornada de muy excelentes edificios, así en la ciudad como fuera de ella, con muchos jardines y casas de placer. Mientras que tenemos aquí pues una vista completa de la ciudad napolitana y este mapa me gusta particularmente. Hay otras vistas también de Nápoles muy parecidas a esta, pero hechas en blanco y negro. Esta está coloreada porque nos muestra claramente la cantidad de espacios y de entornos verdes que tenía la ciudad, ¿no? Incluso jardines en el interior de la ciudad amurallada, ¿no? Y estas pues son las afueras, ¿no? Todas las afueras de la ciudad que estaban llenas de casas de placer, como las llamaban en el 16, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, un cronista que se llamaba Carlo Celano, que era un enamorado de Nápoles y que escribió lo que podemos considerar una auténtica guía artística de la ciudad, que se publicó en 1692, decía que el aroma de los árboles plantados en los jardines de Nápoles le daban la impresión al visitante de estar en el paraíso terrenal, ¿no? Lo cierto es que desde la alabanza en la Arcadia de Sarazzaro, la visión de Nápoles como lugar de belleza excepcional, pródiga en ruinas y jardines que la embellecían aún más, se había enriquecido en el curso del siglo XVI. En todas estas descripciones se perciben las cualidades que el espíritu renacentista había exaltado. Una Nápoles gentil, magnífica, lugar de la latinidad, iluminada por un espíritu mitológico y un entorno natural que hacía de ella un Edén. Y ciertamente se había desarrollado allí una cultura del jardín que los reyes, virreyes y grandes señores de Alfonso de Aragón a Pedro de Toledo y Perafán de Rivera aprovecharon para acrecentar su prestigio y hacer una realidad la práctica de visualización de poder a través de estos espacios de verdor constituidos también, como les decía, en un palacio al aire libre. Desde la tierra bellísima de Posílipo, que quedaba más o menos por acá, que era Posílipo, era el lugar donde se creía que Virgilio había compuesto las Geórgicas, a la ribera de Chiaia, que quedaba por acá, donde se encontraba el reino encantado de Circe, según decía la tradición, a Pozzuoli, que es en esta zona, que era un antiguo puerto romano, se edificaron palacios y casas de placer que hacían las delicias de los nobles napolitanos y españoles. Eran lugares de otium y ejemplos extraordinarios de esa magnificencia a la que se había referido el Fontano y cuyos jardines se levantaban también como símbolos de poder y de una forma de vida noble. Además de Pollo Reale, que vale la pena que veamos la reconstitución de Pollo Reale, ha quedado realmente muy poco, que era la casa de recreo de Alfonso de Aragón. Es probable que, digamos que además de este Pollo Real, es muy probable que los vínculos de Jerónimo de Contreras, tanto con Pedro de Toledo como con Perafán de Rivera, le hubieran permitido un paseo por ese Pollo Real, que todavía seguía existiendo en el siglo XVI, aunque bastante deteriorado, pero que también Jerónimo de Contreras es posible que hubiera paseado por el Parco Reale, el Palacio Real de Nápoles, entre Castelnuovo y el nuevo Palacio Virreinal, o que se hubiera paseado por la Casa de Placer de Pozzuoli o la Villa de Chiaia, que luego fue heredada por don García de Toledo, uno de los hijos de don Pedro de Toledo, ¿no? O que se hubiera paseado quizá, bueno, esta es la Villa de Chiaia, fíjense que tiene una forma de C, ¿no?
que era la hija que fue, que era, primero fue, perteneció a don Pedro de Toledo y luego a su muerte heredaría, como les dije, su hijo don García, ¿no? Y también pues es posible que se hubiera paseado o al menos hubiera podido tener noticia de este otro jardín de la familia Toledo, que fue el que construyó don Luis de Toledo, que era el más pequeño de los hijos, en la zona de Pizzo Falcone, ¿no? Como les decía, Nápoles estaba repleta de jardines por todas partes, todas las casas de nobles, se enorgullecían en el 16 de tener un jardín, entonces es más que probable que eh, Jerónimo de Contreras hubiera podido tener noticia de ellos, incluso podemos especular que a lo mejor los pudo visitar, ¿no? De camino al Vesubio se construyeron también y se edificaron también estos pequeños paraísos de verdor, unos dedicados a los amigos, como era el Marqués de Vico, Colán Antonio Caracciolo, que se conocía como el Hortus Paradisi, que tenía fuentes y juegos de agua que empapaban sorpresivamente a los paseantes, como ocurre en el Clarián de Landanis, ¿no? Pero claramente, entre todos esos jardines sobresalían los fabricados por el virrey don Pedro de Toledo y sus hijos, con quienes, insisto, Jerónimo de Contreras pues tenía vínculos, ¿no? Y en efecto, esos, digamos, los jardines del Palacio Real de Nápoles fueron remodelados en clave manierista durante los tiempos de don Pedro de Toledo, con fuentes, pérgolas, calles sembradas con cipreses, pajareras. El propio don Pedro de Toledo estuvo muy involucrado en su intervención, hasta el punto de que los médicos llegaron a atribuir que la indisposición que lo aquejaba a comienzos de 1541 estaba acentuándose a causa de la humedad del jardín, donde el virrey permanecía con gran placer desde la mañana hasta el anochecer. Ciertamente el jardín del Palacio Real se convirtió en un lugar muy próximo a los afectos del virrey, quien muchas veces elegía alguna de las fuentes escultóricas para que se dispusiera allí una mesa con la intención de comer al aire libre en las noches calurosas del verano. Tanto era de su agrado este lugar que incluso quería mantener esta costumbre cuando estaba afectado del dolor de cabeza, como informa Pirro Muséfulo a Cosimo I de Medici en carta del 21 de agosto de 1540. Al aparato del Palacio Virreinal se sumaba el conjunto palacial que don Pedro de Toledo mandó construir en la zona de Pozzuoli, devastada por el terremoto en 1538. Se trataba de un magnífico palacio con el que el virrey dio un primer paso en la reconstrucción de la ciudad antigua, llena de vestigios arqueológicos y de resonancias literarias. Convertida en el mejor ejemplo de magnificencia, la residencia veraniega significó la apropiación de un lugar rico en arte y cultura, donde el segundo marqués de Villafranca desplegó el gusto por lo antiguo, que contribuía a su representación como un hombre de una cultura exquisita, como coleccionista de la antigüedad y custodio de la memoria del territorio partenopeo. La Estarza, como era conocido el conjunto palacial, era una villa de príncipe, cuyo jardín estaba en correspondencia con la figura de don Pedro, el propio palacio y la condición privilegiada de la zona. El inventario de bienes de don Pedro de Toledo permite acercarse a la riqueza decorativa del jardín, un espacio que, como otros, cuando se trata de la trayectoria del virrey urbanista, gira sobre tres ejes: la importancia de la naturaleza, el artificio y el rescate de la antigüedad. En efecto, el lugar contaba con abundantes fuentes, entre las que se encontraba el Fiume de Pierino da Vinci, hoy expuesta en el Louvre, lo vemos en la parte derecha. Esculturas antiguas, el jardín tenía esculturas antiguas y modernas, fragmentos de piezas antiguas de mármol, entre ellas cabezas y capiteles, probablemente encontradas en la zona, que era de hecho muy rica en ruinas arqueológicas. El jardín contaba también con una mesa de mármol para comer, dice específicamente eso, el inventario, que probablemente le debió servir para que el virrey gozara de la comida al aire libre como tanto le gustaba. Pero sí, la residencia de Pozzuoli era una auténtica muestra de magnificencia. El esplendor de la villa de Chiaia no se quedaba atrás. La villa de Chiaia, esta que les mostré antes, ¿no? La villa que heredaría su hijo don García.
En el jardín de Quiaya estaba plantado con naranjos y limones, rosales y claveles, violetas. Tenía además 9 fuentes que dice Luigi Tansilo en sus estancias, eran de bellísimo artificio, y es muy probable que Contreras pues hubiera podido pasear por estos recintos de delicias sensoriales pertenecientes al círculo nobiliario napolitano, o que al menos hubiera tenido noticia de ellos, o sea, porque es clarísimo que Jerónimo de Contreras debió percibir la importancia gradual que los jardines y las quintas de recreo habían ido adquiriendo a lo largo del 16, ¿no? Por eso no es casual en ese sentido que a todo lo largo de su libro de caballerías mencione de manera insistente las casas de placer a donde los protagonistas de la historia van a descansar, a disfrutar de sus delicias. Sin embargo, lamentablemente, el libro está caracterizado por lo que yo he llamado una economía descriptiva, ¿no? Jerónimo de Contreras evita referir por extenso las delicias de estos lugares, o sea, apenas dice, y fueron a la deleitosa casa de placer a las afueras de la ciudad, es todo lo que dice. Ni siquiera, no describe absolutamente nada, ni siquiera el palacio, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en otros libros de caballerías, o sea, describen la arquitectura, pero no describen los entornos naturales. Entonces el capitán aragonés pues nos explaya en el retrato de esos vergeles, como si la importancia que la cultura del jardín en los ámbitos en los que se debió mover en Nápoles no filtrara con suficiente intensidad las páginas de su ficción caballeresca. Quizá porque la naturaleza, el paisaje y el jardín no acababa de cobrar una auténtica entidad poética al margen del código retórico, ¿no? Y su representación habitual como lugar ameno. Entonces, conforme con eso es evidente que en Polismán y en mayor medida que en La Selva de Aventuras, su novelita bizantina, la éfrasis de los espacios de verdor es muy vaga, ¿no? Es muy sucinta, incluso lacónica, ¿no? Aunque sí, lo que sí es muy interesante es que sí se recogen sus usos tradicionales, ¿no? Bueno, esta es una de las fuentes, ya se imaginarán el esplendor de esos jardines, esta es una de las fuentes que se diseñaron para el jardín de Don Pedro de Toledo en Quiaya, que se conserva en un manuscrito precioso en la Biblioteca Nacional de Nápoles, el manuscrito de Giovanni Antonio Nigrone, se llama Varios Diseños, del que no se ha hecho todavía, hago una propaganda, no se ha hecho una edición moderna todavía, ¿no? De este manuscrito. A ver si alguno se interesa. Entonces, por ejemplo, como les decía, aunque no describe los lugares, sí parece interesarse más por lo que ocurre en ellos, ¿no? Y eso es bastante curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la huerta, que se me hizo la huerta artificiosa, no está la huerta artificiosa, bueno, la huerta artificiosa se llama así porque es fruto de las habilidades mágicas del sabio Argencio, quien se encarga de la crianza y la educación de Polismán, y está enclavada el protagonista la ve en un espejo, en una aventura que se llama la aventura del castillo engañoso. Esa huerta artificiosa se delinea en muy pocos trazos. Cuando Polismán, que se conoce como el caballero del bosque por haber crecido en el bosque de Apolonio, donde dice, el narrador dice que había agradables fuentes y todas las diferencias de árboles que se pueden imaginar y agradables vergeles, pero no dice nada más y uno lee y se muere de la rabia porque él le dice que los vergeles son deleitosos y muy agradables y bellísimos, pero no dice una sola palabra acerca de cómo son, ¿no? Cuando el personaje accede a esa hermosa huerta, observa cómo se pasean por ella osos, tigres, leones y toros y ciervos y otros muchos animales, los unos con los otros andaban jugando, una hermosa fuente que entre otros muchos y muy hermosos árboles estaba. O sea,
o sea, en realidad no nos está diciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, pareciera que esos tres componentes, es decir, los animales, los árboles y la fuente, son suficientes para la caracterización del lugar ameno, ¿no? Que como es usual en el léxico que utiliza Contreras, es calificado de hermoso. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que Contreras está haciendo eco de un uso retórico, ¿no? Que le permite una concreción descriptiva suficiente para que el lector identifique el lugar ameno en que el personaje se encuentra y que por lo tanto no hace necesaria la aparición del detalle, no hace necesaria su descripción, ¿no? Pero la descripción tan sobria llega a tal extremo que todos los vergeles mencionados en el Polismán no aparece la voz jardín, tampoco aparece casi la voz huerta, se califican sistemáticamente como deleitosos, como si el uso del adjetivo bastara para que el lector intuyera las delicias del lugar, ¿no? Y entonces, sin duda, como les decía, se trata de una economía descriptiva que responde al código del lugar ameno reducido literalmente a su mínima expresión. En consecuencia, poco o casi nada se sabe del vergel en que la princesa Neridea de Persia, hija del rey Aristides, se cría, porque el narrador tan solo alude a él con una genérica condición de deleitoso y a la presencia de una fuente sin referirse a más rasgos. Tampoco se caracteriza el pequeño vergel que en su propio aposento tiene la princesa Lucidora Trapisonda en el Palacio Imperial, o el vergel deleitoso del emperador de Constantinopla, donde andaban holgando la infanta Felerina y la infanta Delfica. Ni siquiera se detalla el vergel del ducado de Ormedes, donde Pinorán, el caballero del casto animal, se refugia como hortelano para estar cerca de la doncella Leverina, pues del lugar solo se anota que tiene una fuente instalada en uno de los lugares más apartados del vergel, junto a un árbol y un pequeño arroyo, a pesar de que allí Pinoral le confiesa su amor a la doncella y unos capítulos más adelante, como ocurre en el Premaleón, hubo de cumplir con ella su voluntad prometiéndole casamiento. Lo mismo ocurre con el deleitoso vergel que rodea la cuadra que Florizante, medio hermano de Polismán, se encuentra luego de franquear la entrada de la aventura a las antiguas peñas, cuyas floridas ramas de sus floridos árboles, o sea, fíjense la insistencia también, ¿no?, en la adjetivación, entraban por las ventanas del aposento. De esta hermosa cuadra, cubierta por todas partes de pinoro o los más vivos esmaltes que sus ojos vieron, se destaca, sin embargo, una fuente, que su artificio y belleza no podría contarse. Basta decir que era de las más hermosas y preciadas piedras del mundo hecha. Tenía por todas bandas caños de plata y oro por donde el agua salía, y era tan olorosa que a todos los olores humanos ventaja hiciera. De donde el agua se repartía por unos arroyos pequeños cubiertos por encima con rejas de oro que iban a dar en un deleitoso vergel. Y del vergel, de nuevo, no nos dice nada. Pese a sus silencios y parquedades, a lo que parece ser una ceguera práctica en asuntos jardineros, al menos en la descripción de los elementos que configuran la poética del jardín, es evidente que Contreras no está lejos de los imaginarios fontaneros de la época, y tampoco de las novedades y los avances en la ingeniería hidráulica a la que apunta esta representación. Se evidencia asimismo con la fuente elaborada por los saberes mágicos del rey Tarnaes e instalada en el laberinto de la ciudad de Tarsis. El artefacto estaba hecho de todas maneras de piedras que en el mundo se podía hallar y tan artificiosamente obrada que verla causaba admiración, ya que soberbias figuras que entre rayadas la rodeaban, hechas de resplandecientes metales. De dicha fuente salía el agua por muchos caños de oro y plata, haciéndose por tierra unos arroyos más claros que el resplandeciente cristal, acompañado de todas suertes de flores. Quizá no sea descabellado pensar que estos aparatos propios de la poética del jardín, que tuvieron un enriquecimiento importante en la época
imaginarios e imaginados por Contreras, compartan algo de ese entorno jardinero napolitano o italiano, si se piensa en la movilidad del capitán aragonés por la península, de gran riqueza fontanera, así sea de manera tenue. Jardines y artefactos imaginados ciertamente a semejanza de los que en la realidad florecían en los palacios y en las villas, jardines literarios pero verosímiles y próximos a los que Contreras quizá conoció de oídas, si se piensa en su ceguera real, ya no práctica. Pero si el polismán es escueto en la caracterización de los vergeles deleitosos, no silencia por el contrario algunos de los usos habituales del jardín o las acciones que se suceden en este lugar, en los que además de retomar los tópicos presentes en el género, se traducen asimismo las prácticas culturales de la época. Como determina la tradición, el vergel es en esencia un lugar de recreo y esparcimiento al aire libre. Así, la infanta Polanisa descansa debajo de un florido almendro, que muchos en su vergel tenían. Los reyes disfrutan de la comida al aire libre, como el rey Aristides y los suyos en su deleitoso vergel, o el rey Talamino, el príncipe Floriseo y otros caballeros en el deleitoso vergel que en el palacio estaba, a donde aquella noche habían determinado de cenar, como gustaba de hacer don Pedro de Toledo y sus nobles más cercanos. Asimismo, sus protagonistas pasean por el jardín, la princesa Neridea o el príncipe Trivario, porque con su lastimado, perdón, se me olvidó pasarles esto, porque con su lastimado corazón, cruel guerra le daba, andaba las más de las veces por los lugares solitarios quejándose de su ventura, en un gesto que remite a las propiedades euforizantes y consolatorias del jardín. También en el vergel deleitoso juegan a las tablas el caballero del bosque y la princesa Neridea, y es que no me resistiría a mostrarles esta preciosidad de estuche de espejo hecho en marfil, elaborado hacia 1350, en donde vemos claramente aquí en la parte superior una pareja en un jardín jugando al ajedrez, ¿no? Jugando a las tablas. Junto a la fuente del pequeño vergel del aposento de Lucidora conversan la princesa y Polismán, y don Florisante y la infanta Delfica se descubrieron sus voluntades y sus amorosas razones a través de la ventana que en el deleitoso vergel había, ¿no? Si bien los silencios y las descripciones mesuradas de la naturaleza ajardinada del libro del capitán aragonés no permiten afirmar que sus vergeles sean una réplica de los napolitanos, y mucho menos posibilitan reconstruir el esplendor primigenio de las delicias que identificaron la ciudad en el tiempo que Fronteras estuvo avecindado en ella, sí que los usos del lugar que se reproducen en el libro vislumbran la importancia que el jardín tenía entre unas élites cada vez más interesadas en hacer de este lugar, además de un espacio de disfrute privado, un medio para mostrar su magnificencia. Un palacio vegetal tan magnífico como el construido de piedras y mármoles, un signo de su poder y de su refinamiento, que combinaban tanto las necesidades de representación como las de esparcimiento lúdico. Para concluir, quisiera señalar que, desde mi perspectiva, es claro que a medida que avanza el siglo XVI, el jardín fue cobrando mayor importancia entre los grandes señores, cada vez más interesados en que este espacio de verdor, configurado como ese palacio al aire libre, formara parte también de su signo de identidad, de su pertenencia a una élite nobiliaria que compartía gustos e inclinaciones espirituales. Las prácticas arquitectónicas y jardineras de los dedicatarios de los libros de caballerías demuestran que el jardín fue un espacio que se concebía como un lugar de disfrute, pero también como un espacio de representación, ese espacio de lujo, de ostentación, de exhibición, el mismo una arquitectura parlante. A lo largo de este recorrido por los trazados y los decorados de los jardines napolitanos, contrapunto indispensable de los vergeles de la caballería literaria de Contreras, es posible vincular dichas prácticas con la atención que los autores de los libros de caballerías prestaron a este constructo cultural para desentrañar cómo ese ambiente edificador de casas y jardines de la España de los Austrias, el gusto de los nobles por fabricar y jardinar, se trasladó al género que tanto apasionó a Alonso Quijano. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias, María del Rosario Aguilar Perdomo, por esta muy interesante conferencia, rica y deleitosa en estos
espacios de jardines. Pues estoy seguro que hay muchísimas preguntas, comentarios que quisieran hacerte. No sé si te parece bien que hagan Sí, preguntas. claro, por supuesto. Muchas gracias, Charo. Bueno, yo tengo un par, pero dejo que primero pregunten los demás. A ver si alguien quiere. Carlos Rubio Pacho. No, no podría faltar, ¿verdad? Bueno, Charo, pues Ya como me siempre, ya me estaba preparando. ya estabas preparada. Bueno, como siempre, bueno, maravillosa tu exposición. Sí, también yo me quedé con ganas de que en realidad hubiera más detalles jardineriles, pero nos vio la cara el autor. Una pregunta que sería absolutamente, diríamos, incluso ociosa e innecesaria, pero me surgió a partir incluso de las imágenes que presentaste de los mapas. Si los jardines llegaban a ser espacios mucho más extensos que los propios palacios y que incluso diríamos este era un espacio más importante que la propia residencia, pues ahora sí, principesca o señorial. Ujú. Pues yo creo que llegó a hacerlo, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, incluso luego más tardíamente en Versalles, ¿no? Eh, pues los jardines de Versalles son mucho más grandes que el propio palacio, ¿no? Es decir, hubo evidentemente, es decir, lo que ocurrió es que a medida que fue desarrollándose el siglo XVI, pasando las décadas, es evidente que hay un interés cada vez mayor en ese espacio que se convierte también en un espacio de representación. Es decir, que ese espacio natural debía ser acorde con el palacio nobiliario, ¿no? O sea, si había un palacio hecho de piedras y de mármoles, pues había un palacio también al aire libre que estaba hecho de árboles y de flores y de estanques y de esculturas, o sea que las esculturas le servían también para la exhibición de su coleccionismo, por ejemplo, era también un asunto de presunción, ¿no? Porque es que estaba, obviamente, por supuesto, asociado a una representación simbólica de poder. Entonces, al jardín, y también creo que no está solamente relacionado con eso, está relacionado también con el hecho de que hay un cambio muy importante en la manera como como el ser humano se relaciona con la naturaleza entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Es decir, hay un cambio importante en el sentido de que el hombre comienza a vuelve la mirada a la naturaleza. O sea, por eso es que incluso el concepto de paisaje comienza a desarrollarse a finales del XV, ¿no? No previamente, porque los siglos medievales anteriores tenían pues, la mirada puesta en Dios, no la mirada puesta en la belleza natural, ¿no? Y que incluso, bueno, las miniaturas son muy claras donde el jardín aparece siempre como muy pequeño en relación a las figuras representadas, ¿no? Por eso digo que tal vez era una pregunta ociosa, pero creo que incluso la cartografía o las representaciones gráficas son elocuentes en este sentido. Y la segunda, que me parecía menos impertinente e innecesaria, tiene que ver si en prácticamente todos los libros siempre los jardines son construcciones mágicas porque los ejemplos son claros. O sea, esto fue creado por el sabio o el mago, etcétera, o en algún momento se acepta como que son construcciones humanas y no realmente hechas desde el punto de la magia o de la sabiduría. Y ya callo. Los hay de los dos, es decir, pues obviamente tenemos el jardín de Selacunda en los Clarianes, pues Selacunda es una sabia, ¿no? Entonces pero el texto tampoco es claro en que ella los haya construido por arte de magia, ¿no? Como si, por ejemplo, en el Tristán de Leonís el Joven, que la maga Sargia de la noche a la mañana, en el transcurso de una noche a la mañana siguiente, construyó toda una serie de edificios y unos jardines, ¿no? Pero en el caso de Selacunda se exalta la belleza del lugar, pero como te decía, no es claro que sea un resultado de una intervención mágica.
sí, en cambio, hace referencia a que ella construye un ingenio hidráulico que obviamente el narrador quiere hacerlo pasar por mágico, o sea, es un artificio tan espléndido que no puede ser sino resultado de la magia, de los saberes mágicos de Selacunda. Pero muchos otros, digamos, hay muchas otras referencias a jardines que son simplemente los jardines de palacio del rey o del emperador, ¿no? Que algunas veces se describen, otras veces no, como pasa con el Polismán, que a veces simplemente lo despachan diciendo que es un vergel muy deleitoso, ¿no? Que a los pies de la ventana caía, por ejemplo, suelen decir, pero nada más. Entonces, el asunto, digamos, yo todavía no entiendo cómo logré escribir 500 páginas sobre eso, cuando no dicen nada. eh, pero cuando uno se acerca, o sea, cuando tú ves en detalle la descripción, o sea, la representación literaria, es realmente muy parca. O sea, solamente en libros contados con los dedos de las manos, y estamos hablando de un género muy extenso, lo sabemos todos, hay una descripción mucho más demorada de ese espacio. De nuevo, insisto, o sea, Selacunda es la responsable de las 500 páginas. Porque es increíble, es un libro tan temprano, o sea, para todo luego el desarrollo del género, es un libro de 1518 en su primera parte, y es un jardín de una complejidad que no vuelve a aparecer luego en todo el género, ¿no? O sea, los juegos de agua, todos los artificios, la descripción de la pajarera, del estanque, de un montón de... Porque sí hay una descripción detallada, incluso hay un banquete mágico en el lugar, ¿no? Y luego tiene uno que esperarse hasta casi que el mesiano de la esperanza para volver a encontrarse con un jardín que al menos no hay acontecimiento. Fíjate, ese no es el resultado de la intervención de la magia, ¿no? No hay es simplemente el jardín, dice el narrador, es el jardín de la duquesa Camilina, en su casa de placer, y se describe demoradamente, con referencia a un cenador hecho con mármoles y jaspes y un montón de cosas, y una fuente que sale de la boca de una culebra en un tronco de un árbol, y, en fin, o sea, vemos ya claramente una estética manierista, ¿no? Pero pues es que son realmente pocos los que se describen detalladamente, ¿no? Gracias, María del Rosario y Carlos. Ahora ha pedido la palabra A. Bermúdez. ¿Eres Alejandro, Arturo? Alex. Alex, muy bien. Alex, muchas gracias. Un placer estar aquí y haber escuchado una vez más a la querida profesora Aguilar Perdomo, y escuchando sus conferencias y pensando un poco en un entorno no nobiliario de recepción de los libros de caballería, del que naturalmente nos habla, por supuesto, un funcionario bajo como el orden de Cervantes. En ese tipo de recepción no nobiliaria, ¿cómo interpretaría usted ese potencial comunicativo del jardín para, no sé, bien sea para representar el prestigio de la aristocracia, o cómo cree usted o cómo especularía que en otro tipo de recepción más alejado del entorno cortesano se estaría entendiendo estas prácticas y estos usos del jardín de libros? Probablemente mucho más en un sentido puramente utilitario, ¿no? O sea, esos entornos alejados del entorno nobiliario, el jardín sería más bien una huerta, ¿no? En el que hay una combinación de utilidad y placer, ¿no? Entonces sería el espacio propiamente de cultivo de los alimentos, o sea, que le proporciona a su propietario la posibilidad de nutrirse de lo que planta allí. Y por otro lado, pues claro, en todos los tiempos, yo creo, y en todas las culturas, de todas maneras, el lugar ha sido un jardín de ocio, ha sido un lugar de ocio. Entonces, probablemente en esos entornos distantes a los nobiliarios, también digamos, estaría presente esa idea de jardín como espacio de recreo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido
digamos, mucho más, digamos, si hablamos de campesinos o de artesanos o de comerciantes, digamos, para hablar un poco como del entorno de recepción de los libros de caballerías, que bueno, ya sabemos que no solamente eran los nobles y los reyes los que los leían, sino que también hubo un grupo importante de comerciantes y de artesanos que también tenían conocimiento de ellos y que incluso los tenían en sus bibliotecas, ¿no? Entonces, más pensando en ese entorno, por ejemplo, pues probablemente pues el jardín sobre todo estaría pues asociado a su utilidad, ¿no? O sea, es que una cosa también súper interesante de todo el asunto es que en la literatura caballeresca no se refleja, por supuesto, ¿no? Pero para el siglo, bueno, incluso antes, con anterioridad al siglo XV y durante todo el siglo XVI, sigue existiendo esa combinación entre utilidad y placer, es decir, no hay un deslinde claro en el espacio, ¿no? Nosotros ahora sí tenemos más concreto como esa idea de que la huerta es el lugar donde se planta, donde se plantan, ¿no? Los vegetales, ¿no? O los árboles frutales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es el lugar que me puedes contribuir a mí en la alimentación. Pero en el 15 y en el 16 esa división no era clara, ¿no? Entonces, por eso los jardines tenían tanto árboles ornamentales como tenían árboles frutales, ¿no? Es decir, no había un espacio concreto de decir, aquí está el huerto, aquí está el jardín, aquí está el vergel, no. Había una combinación entre las dos, ¿no? Eso, digamos que esa diferenciación se va a producir pues casi que en el barroco, ¿no? O sea, incluso cuando uno habla, cuando uno ve las definiciones de Covarrubias de la voz huerta o la voz jardín, son prácticamente las mismas, ¿no? O sea, sigue siendo una combinación de utilidad y de placer. Muchas gracias, Charo y Alex Bermúdez. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentarios? Almudena Izquierdo Andreu. Gracias. Hola, no sé si me escucha. Se oye muy mal. Quizás hay que subir el volumen. Tal vez, a ver, pero... ¿Ahora mejor? Ahora es mejor. Vale, perdón. Bueno, lo primero quería dar la enhorabuena a la profesora Aguilar Perdomo por la magnífica charla y bueno, por el libro que ha publicado recientemente. Quería preguntar por la Villa de Placer El Bosque que has referido de Béjar, Salamanca, la relacionabas con Feliciano de Silva. No sé si puedes ampliar un poquito esta información. Sí, bueno, digamos, esa es básicamente una especulación mía, ¿no? Es decir, sabemos que Feliciano de Silva dedicó el Amadís de Grecia al cuarto duque de Béjar, ¿no? Y el cuarto duque de Béjar, don Francisco Soto y López de Soto, López de Zúñiga y Sotomayor, es que tenían unos apellidos larguísimos, más largos que mi nombre, que ya es mucho. Sabemos que, bueno, que Feliciano de Silva se movía por Salamanca, por Ciudad Rodrigo, ¿no? De donde era originario. Entonces, digamos que lo que yo hago en el libro, toda su primera parte, su primer capítulo, es como intentar especular cómo podemos vincular esos jardines que se describen en los libros de caballerías con los entornos jardineros de los dedicatarios de estos libros, ¿no? Entonces, por eso lo que hago es plantear la hipótesis de que, bueno, que a lo mejor Feliciano de Silva pudo haber visitado la Villa del Bosque, es decir, de hecho, la Villa del Bosque pues había comenzado a construirla, o sea, por lo menos con casi 100 años antes, los anteriores duques de Béjar, ¿no? El cuarto duque de Béjar se empeñó, como lo había hecho su madre, en
digamos, como reconstruir algunos de los espacios del palacete, porque era una villa de recreo, ¿no? Porque ellos tenían su casa, su palacio ducal en Béjar, digamos, en el centro histórico de Béjar, y estaba a las afueras. Y entonces, él, como les decía, él se llama a sí mismo el Duque de Remendón en asuntos de arquitectura. Es una carta preciosa, a propósito de que le hacen una consulta sobre unos trabajos que está haciendo Felipe II en Aranjuez. Y entonces él contesta la carta y dice, bueno, es que sí, yo que soy remendón en asuntos de arquitectura, porque a él le interesaba efectivamente todo lo relacionado con la adecuación de los espacios, ¿no? Entonces, claro, con Feliciano de Silva la cosa es muy complicada porque pues no solamente escribió muchos libros, ¿no? Sino que además también, como todos los otros autores, también es muy parco, ¿no? En el Amadís de Grecia hace muy pocas referencias en realidad a espacios de este orden. Eso se va a ir explayando, se va a ir ampliando un poco más en los floriceles. Entonces yo por eso digo, bueno, no, a lo mejor, bueno, a lo mejor los visitó, a lo mejor conocía de oídas la posesión de la villa de Béjar, pero no tengo, evidentemente, como ocurre con casi todos los autores, o con todos, por no decir todos, la posibilidad de demostrar documentalmente que efectivamente se pasearon por esos lugares. Pero sí que es curioso, por lo menos a mí me llama la atención, que en los libros en los que hay una mayor demora de la descripción de estos espacios naturales, están relacionados con dedicatarios que sobresalían más por sus prácticas arquitectónicas y sus prácticas jardineras, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en Lepolemo de la Cruz, que está dedicado a, no es Lepolemo, no, sí es Lepolemo, que está dedicado no era en ese momento todavía duque de Medina Sidonia, y los duques de Medina Sidonia tenían no solamente un palacio con jardín en Sevilla, sino también tenían su palacio en Sanlúcar de Barrameda, con unos jardines al parecer espléndidos, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Silves de la Selva, y Pedro de Luján lo dedica al duque de Arcos, y el duque de Arcos tenía también en Marchena un palacio que él mismo se encargó de renovar y ampliar al parecer con una huerta, jardín también espléndida. Entonces, digamos que el asunto es básicamente como la especulación, ¿no? De jugar un poco a intentar explicar por qué o cómo estos jardines literarios de cierta manera estaban también vinculados con esa efervescencia del jardín que se va a producir en el 16, ¿no? Y que lo constatamos claramente en las prácticas arquitectónicas también de los dedicatarios, ¿no? Porque yo creo que pues que todavía nos hace falta un estudio sistemático sobre los dedicatarios de los libros de caballerías, ¿no? Eh, yo creo que pues sabemos en términos generales, digamos, sabemos a quiénes estaban dedicados, pero creo que no hemos hecho una revisión sistemática de quiénes eran, y no nos hemos dedicado tampoco de pronto ni siquiera a especular cuáles podían ser los vínculos, porque es que el asunto es que de la mayoría de estos autores pues no sabemos nada, ¿no? De muchos de ellos no sabemos nada. Y entonces, por ejemplo, hay casos pues que son excepcionales, pues Feliciano de Silva es un caso excepcional, ¿no? O el propio Enciso de Zárate, ¿no? Que sabemos que era secretario del Marqués de Astorga, o de Torquemada, pero de muchos otros no tenemos, o sea, el caso de Velázquez de Castillo, el autor de una de las partes de Clarián del Andanís, que ofrece una de las huertas más ricas, uno de los jardines más ricos de toda la caballería literaria, y no tenemos un solo dato de él, ¿no? ¿Cómo lo relaciono? O sea, ¿cómo me explico eso, no? ¿Cómo me explico eso? Le llegan noticias de viajeros,
probablemente se debe a su entorno, ¿no? El entorno en el que él se mueve, Guadalajara, donde estaban los palacios de los Mendoza y etcétera, etcétera. El vínculo de los Mendoza por el conde de Tendilla con Granada y con la Alhambra, por supuesto. O las noticias que también por el Marqués de Cenete podían llegar de Nápoles, por ejemplo, también, ¿no? Pero eso, son todo especulaciones. Porque eso, los archivos me han negado insistentemente la posibilidad de comprobarlo con un documento. Muchas gracias. Sí, en el caso además de Feliciano, siendo él además regidor de Ciudad Rodrigo, que al final, pues bueno, es una baja nobleza, digo, sí que podía haber algún tipo de relación con los Béjar, sobre todo con don Francisco, creo que era además el de la tercera parte del Floricel, si no me equivoco. Y también, por ejemplo, digamos, el poeta Cristóbal de Mesa, luego estuvo en Béjar, es decir, lo planteo también, ¿por qué? Porque a mí no me parecería raro que en algún momento estos dedicatarios, digamos, porque es obvio que estos escritores pues les dedican los libros dentro de ese engranaje, ese mecanismo de mecenazgo, ¿no? Y entonces, pues a mí no me parecería raro que, como ocurrió con algunos poetas en el 16 y el 17, que sus señores, sus mecenas, los invitaban a sus pagos, a sus propiedades, pues no tendría por qué no haber pasado lo mismo con estos otros, con nuestros autores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Cristóbal de Mesa estuvo, con certeza que estuvo en Béjar, ¿no? Y en la Villa del Bosque, y dice que la villa era hermosa a maravilla, ¿no? Y le recomienda incluso a su propietario, en este momento no me acuerdo cuál, creo que era el quinto o el sexto duque de Béjar, o el séptimo, bueno, no me acuerdo la verdad. Y le dice que, bueno, que le recomienda que vaya a su villa porque ahí sí que verdaderamente se va a curar de la melancolía que lo aqueja, ¿no? Y Cristóbal de Mesa pues describe en un soneto que le dedica al duque, describe algunas partes que corresponden evidentemente con la villa, ¿no? O sea, estuvo ahí. Pues a lo mejor pues estos autores pues bueno, estuvieron, no tenemos manera de comprobarlo evidentemente, probablemente no lo vamos a poder comprobar nunca, a menos que tengamos la suerte de encontrar un documento por ahí escondido y que nos diga que efectivamente, o bueno, o Feliciano de Silva o cualquiera de nuestros autores pues efectivamente estuvieron en esos lugares, ¿no? Muchas gracias, María del Rosario y Almudena Izquierdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentarios? Yo tengo una pregunta. Sobre todo, por ejemplo, pensando, cuando hablaste de esta huerta artificiosa y que mencionaste cómo, bueno, ya ves que, bueno, esta parquedad en la descripción que nos has señalado y que pues, puede resultar frustrante, pero cuando hablaste de la huerta artificiosa, en la cita que nos leíste, se decía que ahí había osos, tigres y leones y ciervos y toros, por un lado. Y luego también en la cita misma que nos diste para el cartel de la conferencia, se habla de almendros, que había muchos en aquel jardín. Entonces, y pensando ahorita en lo que decías tú que hablaste también de esta serpiente que salía de un árbol, ¿no? Y que era una especie de artificio fuente. Podríamos, a lo mejor a pesar de esta pregunta, si pudiéramos a pasar de esta parquedad en la descripción, de esta economía descriptiva de la que hablas, ir a estos pequeños detalles como analizarlos, tipo, por ejemplo, esta conjunción y pues este encuentro de estos animales que por un lado son fieros y otros son mansos, ¿no? Y que se ve mucho en las pinturas del paraíso, donde aparecen todos los animales ahí puestos juntos en esta armonía, ¿no? Sin matarse unos a otros, ¿no? En esta paz.
si pudiéramos, y yo, bueno, no sé qué simbolicen los almendros, pero pensando, por ejemplo, ir a estos detalles de lo que simbolizan, por poquito que sea, si pudiéramos ir a hacerlo. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo qué piensas de ello? Pues yo digamos, evidentemente la descripción de esa huerta de animales y todo eso es claramente un intento de reconstitución del paraíso terrenal, ¿no? Donde obviamente conviven animales salvajes o las aves rapaces con las avedillas común y corriente en santa paz, ¿no? Sin que se ataquen unos a otros. Pasa en el Olivante, por ejemplo, hay una descripción también en la huerta en la huerta de los castillos del amor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, una de las tantas. Hay una descripción de una convivencia de los animales, de animales de todo tipo, ¿no? Y entonces, como te digo, pues eso es parte pues, de esa, o sea, de ofrecernos esa idea o de retomar esa idea del espacio como paraíso terrenal. Con los árboles y con las flores, por ejemplo, pues obviamente, digamos que todos estos vergeles, muchas veces lo máximo que nos dicen es que estaban plantadas ahí rosas y jazmines, y eso pues no es nada del otro mundo porque son las dos flores por excelencia de la literatura, pero también de la jardinería, o sea, eran el símbolo por excelencia de la belleza floral, ¿no? Entonces, lo que yo intenté hacer con esos, por ejemplo, era tratar de ver si estos libros reproducían las flores y los árboles que habitualmente estaban plantados en los jardines de época. Más que una representación simbólica, porque la verdad yo no encontré, digamos, simbolismos en esa caracterización o en esa referencia a los árboles que mencionan en las descripciones de las huertas o de los jardines, ¿no? En el Polismán ciertamente no, pero tampoco en que sean más amplios en su descripción, ¿no? O sea, claro, era evidente que nunca podían faltar los naranjos, ¿no? Y nunca faltar tampoco los arrayanes, por ejemplo, ¿no? Que además pues los arrayanes eran también árboles arbustos, son arbustos que estaban desde siempre en los jardines hispano-musulmanes, los jardines andalusíes, ¿no? Entonces pues no, eran infaltables, digamos. Y lo que sí ve uno es que también a medida que avanza el género, pues va a haber una mayor enumeración retórica, si se quiere, de los árboles y de las flores que están plantadas, ¿no? Entonces pues por ejemplo, pasa en el Flor de Caballerías, que sabemos que ya es un libro que está en el filo del 17, ¿no? 1598. Y en el Flor de Caballerías hay un catálogo floral y otro catálogo arbóreo también, ¿no? Muy extenso, distintísimo de todos los árboles y las flores que se habían mencionado que estaban plantadas en los otros jardines caballerescos. Entonces creo que más que con el simbolismo está relacionado con una riqueza que pudo haber contemplado el autor específico, que está más vinculado con ese entorno, ¿no? En el que probablemente ese autor, del que sabemos tampoco, pudo estar, ¿no? O que responde también evidentemente, no solamente una ampliación del código retórico, sino que responde también a ese mayor interés que va teniendo ese espacio en las élites señoriales y en la mentalidad señorial, ¿no? Claro. Mm. ¿Y no has encontrado representaciones en los jardines reales? ¿No has encontrado, o sea, reales de verdaderos, ¿no? De la Los realidad. históricos. Los históricos, ¿no has encontrado representaciones de escenas caballerescas, así como hay como han ya trabajado de Mate y Lucía Mejías
sobre los En murales, los frescos, los sí. frescos o las cerámicas que hay en los museos. ¿No ha No, habido nada de esto? no, no, porque digamos en España tenemos pues un problema serio y es que la mayoría de esos jardines se perdieron, o sea, del Béjar quedan algunos, como les decía, pues está sobre todo el palacete, pero pues el diseño del jardín está muy intervenido, muy alterado. El jardín de la abadía, que debió ser, pues además era el del duque de Alba, o sea, que era una representación clarísima, simbólica de su poder, del enorme poder que tuvo el duque, el tercer duque de Alba. Eh, es más casi que una reconstitución de Nápoles. O sea, el jardín tenía una plaza que se llamaba la Plaza de Nápoles y tenía en las fuentes, tenía, por ejemplo, tenía un Pegaso y tenía unas fuentes grotescas, ¿no? Pero representaciones caballerescas, no, no, yo no he encontrado ni en los jardines españoles ni en los jardines italianos. O sea, era más la referencia a figuras de la antigüedad clásica que de la literatura caballeresca. O sea, lo que se hacía en las fuentes escultóricas fundamentalmente. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, inquietud. Bueno, pues parece que no. Y estamos llegando al final del tiempo asignado. Pues no me queda más que en este momento volver a agradecerte, Charo, María del Rosario Aguilar Perdomo, por esta magistral conferencia que además nos invita y nos deleita y casi ya queremos tener el libro en nuestras manos todos nosotros. Yo además quiero tener una casa como esta que nos pusiste allí del el pollo real, y yo quiero tener un jardín así. Sí, también, ¿no? ¿no? Yo también. Entonces, bueno, pero pues muchísimas gracias nuevamente por cerrar este semestre y este año académico del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. No me queda más que anunciarles y agradecer a todos quienes asistieron y participaron en esta conferencia. Anunciarles que, bueno, el seminario entra en receso intersemestral y de vacaciones de verano para entonces retomar las actividades en agosto de este mismo año. Y pues nuevamente muchísimas gracias. Un aplauso, María del Rosario, y espero que nos veamos ya en persona en algún jardín florido. Bueno, yo también espero lo mismo. Allá, acá o en algún lugar Gracias por la de... invitación. Muchas Sí gracias a todos. existiría que nos reencontráramos en Colombia. Ah, bueno, no, eso no estaría mal. También podemos tratar de hacer otro seminario. Exacto. Ya sabes cuál es mi debilidad. Muy bien.